Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, quien por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En los peligros, en el dolor, a cada paso su protección, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, quien por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice: y os colmaré de rica gracia, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, quien por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, quien por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Oh Dios, dirige nuestras vidas, consuela nuestros corazones, Señor, en los momentos de angustia, de enfermedad, de soledad. Tú eres el Dios que conoce en qué circunstancias está cada uno de nosotros en este momento. Por tanto, tú eres el único capaz de darnos también las palabras adecuadas para levantar nuestro corazón, Señor. Por favor, háblanos en este día. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Este día vamos a compartir con ustedes la segunda parte de nuestro mensaje sobre Juan el Bautista. Nuestro primer punto fue las dudas de un santo. Y vimos que a pesar de las personas de Dios, a pesar de los hombres y mujeres de Dios fieles, hay momentos cuando hay dudas, y no estamos hablando, como lo dijimos, de incredulidad, sino dudas en cuanto a si yo cumplí lo que debía, si dije lo que debía, si anuncié lo que debía, y comienza que angustia en el corazón como
como Juan el Bautista en la cárcel. Y como mencionamos, es exactamente en los momentos más difíciles, como es estar en una prisión física o espiritual o emocional, que podemos pasar por esos momentos bien difíciles. Gracias al Señor que Él está con un corazón siempre dispuesto para poder hablar nuestro corazón y satisfacer nuestras dudas legítimas y darnos la palabra que necesitamos oír para quedarnos tranquilos. Fue lo que hizo el Señor con Job, fue lo que hizo el Señor con José en Egipto, fue lo que hizo el Señor con Juan el Bautista. En fin, podemos mencionar muchos siervos del Señor, santos siervos del Señor, que necesitaron de la satisfacción espiritual a través de la palabra de nuestro Señor. El día de hoy veremos otra parte nuevamente. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 11 y vamos a leer juntos del versículo 2 al 6. Y al oír Juan en la cárcel, fíjense, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan. Por eso es que es claro que la respuesta era para Juan, la duda era de Juan, no de sus discípulos. Las cosas que oís y veis, o sea, delante de sus discípulos Él hizo maravillas. Y dice en el verso número 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. El título de hoy será El consuelo para un santo. El consuelo para un santo. Aquí queda claro que Juan el Bautista estaba impresionado, sí, con la fama del Señor, y habían llegado comentarios, habían llegado noticias de parte de otras personas, sean a través de sus discípulos o quien fuera, que llegaron a contarle a Juan lo que estaba sucediendo con el Señor. Sin embargo, Juan estaba pasando por un momento bien difícil. No que él tuviera miedo de morir, no que él tuviera miedo de estar en la cárcel. La situación era apremiante. Ninguno de nosotros quiere estar preso. Y si Pedro aprendió a convivir con el hecho de ser preso varias veces, Juan el Bautista, aunque está registrado que esta era su primera vez, tampoco era un hombre de un carácter pusilánime. Él no era miedoso. Juan el Bautista tenía un carácter firme, y es exactamente lo que el Señor dice después de él. O sea, él no estaba insatisfecho de estar preso. No, él sabía probablemente que su tiempo había llegado, pero él no quería terminar su carrera sin tener bien claro en su corazón, por lo menos, y en su conciencia, y tener la aprobación divina que lo que había hecho era lo correcto. Entonces, sí estaba en un momento difícil, ¿verdad? Había algo que lo estaba incomodando. Y en este lugar en el cual él se encontraba encerrado, y que obviamente no era una prisión muy agradable, y que además era injusta su prisión. Si él no hubiera tildado a Herodes de adúltero, probablemente él no hubiera estado ahí. Pero las circunstancias, y también nos enseña que nosotros aprendemos, mejor dicho, que lo que decimos también puede meternos a una prisión. Nuestras propias palabras nos pueden llevar a un momento difícil que a veces nos va a costar salir. Vamos a sentir momentos de mucha presión y vamos a comenzar a necesitar clamar al Señor para que Él nos dé conforto en el corazón. Entonces, sí había algo injusto, porque por cuestiones religiosas no debían haberlo
apresado, ¿verdad? O metido en la cárcel. De hecho, el propio Pilato les decía a los fariseos y a los sacerdotes que lo juzgaran ellos, porque si era una cuestión de su ley, él no tenía nada que ver, era la ley romana. Sin embargo, Herodes lo tenía ahí principalmente por la propia presión de Herodías, su mujer, que él había tomado de su hermano Felipe, y entonces eso es lo que él estaba acusando. No te es lícito, o sea, según la ley, él estaba aplicando la ley para que él no hiciera o no cometiera esa inmoralidad, pero a él no le importó, lo puso preso para callarle la boca y que el pueblo no oyera más los comentarios de este profeta. Entonces, estando ahí en esas circunstancias, las palabras, los comentarios que llegaron del ministerio de Jesús llegaron desde una perspectiva distinta. ¿Por qué digo esto? O sea, no era la perspectiva de Jesús. Como ya sabemos, él tuvo que enviar 2 de sus discípulos. Esa perspectiva correcta vino después. La respuesta, como mencionamos en el último mensaje, Juan hizo lo correcto al poder, al enviar preguntarle a la persona indicada, que era Jesús. Eso fue fantástico. Él no preguntó a otros, no comenzó a querer saber lo que sus discípulos pensaban. No, él preguntó directamente a Jesús. Y la respuesta, o sea, la perspectiva correcta de la mesianidad de Jesús, llegó exactamente a través de él. Pero él tuvo una perspectiva primera, y esa perspectiva que él recibió fue lo que colocó en su corazón la duda, infundió inseguridad en relación a su trabajo, que si realmente le había presentado al Mesías o no. Pero la segunda alivió su corazón. La segunda perspectiva, el comentario, el mensaje que recibió de Jesús, alivió su corazón y también alivió su responsabilidad. Porque era lo que él, como un hombre responsable, estaba sintiendo en lo más profundo de su corazón, porque él quería presentarse delante del Señor aprobado, como cada uno de nosotros quiere presentarse. Entonces, vemos que él recibió la respuesta del Señor. Dice ahí en el versículo número 4, y hacer saber a Juan, o era a Juan que tenía que decirle lo que tenía que decir los discípulos. Entonces, y el propósito era animar a Juan. Él quería animarlo y confirmarle exactamente en su corazón. Pero tenemos que entender que en la vida, igual que Juan, nos encontraremos muchas veces en circunstancias como en una cárcel. A veces no será una cárcel literal, será una cárcel emocional y puede ser también una cárcel espiritual. Es decir, estaremos en un encierro. Nuestros propios pensamientos serán nuestros barrotes. Nuestros propios pensamientos serán las rejas que no nos dejarán salir, que no nos dejarán estar libres, ¿verdad? Porque los pensamientos, a través de la angustia, a través de estar pensando el mismo problema, nos colocan en circunstancias que no nos dejan, no nos dan libertad, no nos dejan operar como el Señor quisiera que operásemos. De hecho, ahí también hay un cierto ataque del enemigo, porque él lo que quiere es parar a cualquier siervo de Dios que predica la palabra del Señor con honestidad. Entonces, el escuchar los mensajes espirituales y las maravillas, los milagros que Jesús estaba haciendo, sin duda llegarían a confortar su corazón, lo ayudarían para llevar su carga en medio de la reclusión en la cual él se encontraba. Podemos decir así, él se encontraba en un momento de tormento, otra vez, no físico. Eso para él era de poca importancia, sino la responsabilidad, la carga que él tenía delante del Señor. Entonces el Señor le da su perspectiva aquí en el versículo número 5 y él le comienza
comienza a hacer milagros delante de los discípulos de Juan, y entonces ellos ya llegan como, no solo como aquellos que han tenido oídas te he oído, no, ya fueron testigos presenciales de lo que estaba sucediendo, y entonces ya llegaron con Juan con esa noticia. Ahora, por otro lado, además que alguien puede recibir noticias o puede recibir un mensaje de parte de una persona, también tiene mucho que ver cómo está el corazón de aquel que recibe, del receptor. Porque si nuestro corazón está cargado de problemas, si nuestro corazón está cargado de dificultad, de angustia, de tribulación, nosotros no vamos a oír el mensaje. Sucede eso en la iglesia, ¿verdad? Personas que he oído, están en la iglesia, pero están pensando en sus problemas. Y no están permitiendo que el Señor, a través de su palabra, les hable a su corazón y les muestre la salida para su problema, ¿verdad? Hay una angustia. Oímos el testimonio de un hermano aquí en la iglesia, de cómo él estaba angustiado por su trabajo, angustiado porque algo no se estaba solucionando, y durante varios días él venía con eso en su mente de cómo solucionar el problema. Él no sabía cómo, y llegó el día domingo de la iglesia, y durante el culto y durante el mensaje él seguía meditando en el problema. Y al final del culto el pastor dijo: que el Señor resuelva vuestras pendencias. Y cuando él oyó eso, él se dio cuenta que él tenía una pendencia. Llegó el siguiente día de trabajo y él resolvió el problema. ¿Qué estamos diciendo? El Señor sabe tus problemas. El Señor conoce tu situación, conoce tus circunstancias. Y también Él se duele de que tengas que vivir en esa cárcel de los pensamientos, en esa reja, ¿verdad?, de la angustia que no te da libertad. Pero otra vez, Él puede estar hablándote y Él puede estar dando su palabra, y también va a depender del corazón que lo recibe. Si tú aún estás duro en tu corazón, pensando y pensando y pensando, va a ser difícil. Es exactamente lo que el Señor enseñó a través de la parábola del sembrador. Porque la semilla es esparcida, la semilla es dada, pero va a caer en 4 tipos de tierra. Y dependiendo de la condición del corazón, que representa la tierra, la tierra es figura del corazón humano, dependiendo de su condición, así va a ser si dará fruto o no. Corazón junto al camino está duro. Corazón con roca está con problemas, no dará raíces, no habrá fruto. Corazón con espinos, con muchos afanes, con muchos quehaceres, con muchos problemas, no va a dar fruto. Solo una tierra que está libre de los espinos, de las piedras y de la dureza, porque ya dejó que el arado pasara, entonces estará preparada para recibir la palabra. Entonces aquí llegamos a una conclusión. Para que nosotros podamos ser de un corazón que absorbe la palabra de Dios, también necesitamos tener la condición apropiada para oírla. Entonces el día de hoy nosotros vamos a dejar a un lado cualquier problema, vamos a dejar a un lado cualquier tribulación. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Nosotros no somos capaces de solucionar nuestros propios problemas. Algunos dirán: no, yo sí puedo, yo solo pienso un poco y ya sé lo que voy a hacer. Bueno, pasan muchos años para aprender a confiar en el Señor y dejar de confiar en nosotros mismos, porque esa autoconfianza, que no es incorrecta, pero puede convertirse también en orgullo personal, y ahí sí es un problema. Bueno, así es que nosotros queremos tener un corazón adecuado para recibir la palabra que está siendo transmitida, y que esa aflicción pueda salir de nuestro corazón y no nos viva más causando problemas, y que no sea una carga tan pesada en nuestras vidas. Entonces, Juan estaba preso, y aquellos que transmitieron el mensaje para él no lo transmitieron de forma correcta. Y yo entiendo que muchas veces la desdicha
o la falta de felicidad que nosotros no sentimos en un momento determinado, eso se convierte también en una cárcel en la vida de una persona, porque no le permitirá recibir la bendición de Dios en su vida. El Señor, aún en medio de tu angustia, en medio de tu desdicha delante de tus ojos, Él quiere darte felicidad y Él quiere darte gozo, pero no es una cuestión. Imagínense el Todopoderoso. Yo pensaba exactamente ahora que estábamos viniendo para grabar, cómo es que al Señor Jesús lo abandonaron muchos discípulos. Yo decía, ¿cómo es posible eso? Es que la gente siempre está pensando que Él necesita un líder, pero amoroso, un líder comprensivo. ¿Y ustedes no creen que el Señor era así? Necesitamos un líder capaz de comprender las debilidades, las flaquezas de las personas. ¿No creen ustedes que Jesús era así? Y aún así la Biblia dice, ay, dura es esta palabra, ¿quién lo puede oír? Y dice que muchos discípulos lo abandonaron. Digo, Señor, ¿cómo eso es posible? Pero es posible debido a que las personas no están dispuestas a hacer a un lado lo que está aquí adentro. Deja tu desdicha ya en las manos del Señor y recibe el gozo, la felicidad que Él quiere darte, porque Él también quiere hacer algo precioso en tu vida. Dice la Escritura en el libro de Job, capítulo 30, en el versículo número 15, se han vuelto turbaciones sobre mí, se han revuelto. Hay como una tormenta interna, se han revuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor, o sea, ha sido humillado, está en un momento de grande angustia. Alguien que es humillado es un momento de angustia. Y mi prosperidad pasó como nube. Yo estaba bien, ahora no lo estoy. Fue tan rápido lo que yo pensé que iba a permanecer, ahora ya no lo tengo. Y dice en el verso 16, y ahora mi alma está derramada en mí, días de aflicción se apoderan de mí. En otras versiones de la Biblia, aquí dice días de aflicción y yo vivo en prisión, dice. Aquí dice, se apoderan de mí esos días de aflicción. Pero eso lo que está diciendo prácticamente, o lo que implica, es que Job entró a una cierta prisión. Y realmente él necesitaba la ayuda divina. Cuando leemos también en 1 de Samuel, capítulo número 1, y en el versículo número 15, dice, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, al sacerdote Elí, yo soy una mujer atribulada de espíritu, dice. Eso quiere decir presa. Una mujer atribulada de espíritu porque está presa. No está libre, no está disfrutando de la bendición de Dios, de la confianza en Dios, de la fe, sino que las circunstancias, su situación, sus problemas, todo la tiene ofuscada. Yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido ni vino ni sidra. O sea, una persona no tiene necesidad de beber vino ni sidra para quedarse embriagado con las cosas de esta vida. O sea, lo que habla de embriaguez es de una abundancia, de un elemento extraño que viene a dopar el cuerpo, que lo viene a intoxicar, que viene a ponerlo en una situación de descontrol, ¿verdad? Por una persona cuando está ebria está descontrolada en su forma de hablar, habla mal, está descontrolada en su forma de pensar, sus pensamientos no encajan, no tiene un hilo de pensamiento, no está oyendo bien porque ella está oyendo otras cosas. Entonces, está embriagada, esa persona está embriagada con sus problemas. Por eso dice aquí, atribulada de espíritu. Y dice, no he bebido vino ni sidra. No hay necesidad de emborracharse físicamente para estar embriagado, sino que he derramado mi alma delante de Jehová.
Ella estaba angustiada, pero de ahí en esa ocasión ella oye la palabra del Señor. El Señor consuela su corazón. El Señor le dice a Ana que va a tener un hijo, y ella está pensando en las palabras del Cana que le dijo: pero no te soy yo mejor que 10 hijos. Ay, Señor, yo he sido mala. Yo no le he respondido bien a mi marido. Yo solo he estado viendo las cosas mías. He sido egoísta. Solo tratando la manera de cómo quitar mi deshonra, mi oprobio. Y ahora las cosas comenzaron a cambiar, y entonces ella dice que paró de esa angustia y se fue a su casa tranquila, comió, y ella quedó embarazada. Qué precioso es el Señor. Dios puede darnos la solución si tan solamente nosotros vemos al Señor como nuestra solución. En Génesis capítulo 50 encontramos también a otras personas presas. Presas, sí, de sus angustias, presas de sus pecados, presos en sus conciencias, y no sabían más qué hacer. Estaban desesperados. Después de que, dice aquí en Génesis 50:15, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José, ahora sí, y nos dará el pago. Fíjense, o sea, habían hecho algo muy malo para él, de todo el mal que le hicimos. Era un pasado muy pesado, un fardo pesado, como hemos compartido. Y enviaron a decir a José, o sea, ni ellos se atrevieron a estar ahí: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así dirás a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado. O sea, ellos estaban, porque esto no lo dijo José, no lo dijo Jacob, pero ellos estaban con estas palabras reconociendo su pecado. Algo precioso estaba sucediendo. Dios estaba haciendo algo lindo con ellos. ¿Por qué? Porque los quería libertar de su prisión. Ya era demasiado tiempo. Hay personas que pasan presas por demasiado tiempo. El Señor no quiere que vivas todos los días levantándote y solamente hay barrotes delante de ti, rejas delante de ti. El Señor quiere que te levantes y que tengas un día maravilloso, ¿sí? Problemas siempre tendremos, y aunque venga una bendición, después habrá otro problemita. Ay, no, así no quiero yo la vida. No, así es la vida. Tenemos que aprender a vivirla con victoria, porque el Señor es nuestra vida, no este mundo. Entonces dice: así dirás a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Entonces ahora ellos ya están ahí hablando, y José lloró mientras hablaban. Dice, ahora estaban ahí ya presentes. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. ¿Se dan cuenta? Ya después se acercaron y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Ellos reconocieron que, y aquí sin duda se estaba cumpliendo el sueño que el Señor le había dado a José, de que sus hermanos, los manojos de trigo de sus hermanos, se inclinarían delante de su manojo. Eso ya había sucedido de que ellos llegaron a comprar trigo, pero ahora estaba prácticamente, no solamente cumpliéndose literalmente, sino ellos de corazón estaban dispuestos a ser sus siervos. Años atrás, ¿qué? Tú vas a... que la envidia, el orgullo, la vanidad, pero ahora no, estaban completamente tratados en el corazón. Verso 19, y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Qué precioso, qué corazón el de José. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y dice la Escritura, y así los consoló y les habló al corazón. Es este momento exactamente el que Juan el Bautista está recibiendo allá en la prisión. El Señor está consolando su corazón a través de las palabras que en este momento vamos a comenzar a ver. Porque el Señor le dio una gran respuesta a Juan, como el Señor lo dio a través de José a sus hermanos, como el Señor se lo dio también a Job, y él después comprendió que todo lo que él había pasado era solo parte del plan de Dios para llevarlo a un nivel mayor de vida, Como dijo Carlos Spurgeon,
él dijo esta frase: nunca conocerás la fortaleza de Dios hasta que Él te haya sostenido en aguas profundas. Nunca conocerás la fortaleza de Dios hasta que Él te haya sostenido en aguas profundas. O sea, lo que estaba él diciendo, sin duda era su experiencia, es preciso pasar por una cárcel, es preciso pasar como Pedro hundiéndose en las aguas, ¿verdad? A veces, ¿por qué dudaste?, le dijo el Señor a Pedro. No era una cuestión solo de una incredulidad de pecado, sino de haber puesto sus ojos en las cosas, el viento, el mar, y eso lo comenzó a hundir. Así somos nosotros. Nosotros creemos en Dios, amamos al Señor, pero cuando comenzamos a colocar nuestros ojos en lo que está a nuestro alrededor, que a veces parece superior a nosotros, los problemas en el trabajo, en la familia, las cuestiones financieras, este mundo con sus guerras y con sus amenazas y más virus, entonces perdemos la paz. No, tranquilos, vamos a confiar en el Señor, y es en medio de estas circunstancias que nosotros hemos visto, en medio de esta pandemia, cosas maravillosas que el Señor ha hecho en medio de nosotros, como leemos en el Salmo 77. Allí ese salmo se divide en dos partes. La primera parte del Salmo 77 es una parte en la cual desde el verso número 1 hasta el 9, el salmista aquí, que es un salmo de Asaf, está afligido y solo está viendo sus problemas, y solo está viendo la dificultad, y solo está viendo la aflicción, y su corazón está preso. Escuchen lo que dice ahí. Verso 1. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. O sea, pasó y clamó y estaba esperando que el Señor hablara. Mi alma rehusaba consuelo. Él seguía adelante. Señor, ¿por qué esto? Ahora escuche. Me acordaba de Dios y me conmovía. Escuche. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Es lo que sucede cuando nosotros, en lugar de ver al Señor, vemos las cosas y nos comenzamos a quejar. Ay, no, yo estoy preso, estoy aquí, yo no sé qué va a pasar. ¿Qué sucede? Comienza a desmayar nuestro espíritu. Eso quiere decir, comenzamos a perder fuerzas. El enemigo está realmente aprovechándose de las circunstancias para debilitarnos. Usted no puede vivir así, hermano, mi hermana. No podemos vivir de esa manera. No podemos estar pensando en las cosas y quejándonos, pero otra vez, Señor, te olvidaste de mí, no estás oyendo mi oración. No vivamos así. Él escucha todas nuestras oraciones, pero Él tiene un tiempo específico, y la Biblia dice que todas las cosas son hermosas a su tiempo. No al tiempo de las cosas, sino al tiempo de Dios. Verso 4. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Vean qué momento difícil. Consideraba los días desde el principio de su vida, los años de los siglos y también de la historia de la humanidad y del pueblo de Dios. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría, dice. Y él, ¿qué estaba inquiriendo? Él estaba preguntándose, y dice aquí, ¿desechará el Señor para siempre? ¿Por qué? Porque había en su corazón el pensamiento de que el Señor lo había abandonado. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicios? Señor, te olvidaste de mí. ¿Ha cesado para siempre tu misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Vean ustedes qué preguntas, qué inquéritos él tenía dentro. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Oh, qué angustia. Esta era una prisión espiritual, una angustia. Luego en el verso 10 hasta el verso 20 viene la segunda parte. La primera parte es, podemos llamarlo, la angustia domina si solo vemos el mal. La segunda parte, la liberación viene cuando vemos las obras de Dios. Y dice en el verso 10, dije, enfermedad mía es esta, el problema soy yo.
Traeré pues, voy a cambiar mi forma de ver las cosas, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, dice. Yo no voy a estar más pensando en esto, que el Señor me dejó, que el Señor esto, que no me ha oído, que estoy clamando día y noche, que estoy me esforzando y no hay respuesta. No, yo voy a comenzar a pensar en las cosas gloriosas de mi Dios. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, de todo lo que has hecho, Señor. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo. Vean ustedes cómo cambió todo el tono. Se estremeció y tembló la tierra, en el mar fue tu camino. Oh. Y tus sendas en las muchas aguas, ahí estaba el Señor caminando sobre las aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Y él se dio cuenta entonces que él era una de esas ovejas que estaban siendo conducidas. Queridos hermanos, en el nombre del Señor les animo a que no dejemos que nuestros pensamientos y que nuestras circunstancias y que nuestras dudas nos lleven a una prisión. Sin embargo, el Señor está ahí para consolarnos. El Señor le mandó a decir: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. La respuesta del Señor era para darle aliento a Juan el Bautista. Y esta es una palabra que nosotros encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 35. Dice ahí, en el verso número 1: se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Ahora, oigan, fortalecer las manos cansadas, porque llegamos a cansarnos. Afirmad las rodillas endebles, porque llegamos hasta debilitarnos en la oración. Decid a los de corazón apocado, dice. ¿Qué significa ese corazón apocado? De poco ánimo, de un ánimo bajo. Pero apocado también en el hebreo quiere decir un corazón precipitado. Precipitado. ¿Verdad? Cuando estamos en angustia nos podemos precipitar en relación a decir cosas, a hablar cosas y a tener una actitud, una conducta incorrecta. Por eso tenemos que aprender a esperar. Y dice: decídalos de corazón apocado o precipitado, esforzaos. O sea, tiene que existir una acción de parte nuestra. No temáis, no importa qué es lo que estéis viviendo, si están presos como Juan, no teman. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Aquí está el pasaje que el Señor le envió a Juan el Bautista. Quiere decir que Juan como él conocía la Escritura, también él oyó ese mensaje y relacionó todo lo que estaba oyendo exactamente, y él comenzó a ser consolado. Y dice: entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque. Juan el Bautista, anímate, no seguirás más tiempo ahí. Él no iba a seguir más tiempo, no porque fuera libertado de la cárcel. Él fue sí libertado, pero él iba a salir de la cárcel a través de la muerte y estar en la presencia del Señor. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y de juncos. El Señor exactamente le mencionó eso, y aquí en Isaías capítulo 61 le dice algo más, sin duda. Era parte del mensaje para Juan. 61 verso 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Es lo que hace el Señor. A vendar a los quebrantados de corazón,
a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. A los presos apertura de la cárcel. Y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. El Señor vino a darle libertad a Juan a través de la palabra. Él estaba preso todavía, pero él ya sintió el alivio en su corazón debido al mensaje que él estaba recibiendo, como leemos también ahí en Isaías 42, versículo número 1 y 4, hablando del siervo de Jehová, el Señor. Dice: he aquí mi siervo, el Señor Jesús, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Escuche, no gritará, ni alzará su voz, ni hará oír en las calles, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada. O sea, lo que está diciendo es, y hablando específicamente de Juan, donde dice: ¿qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Sí. No era solamente una caña que estaba quebrándose, pero dice la Escritura, hablando del Mesías, que él no vendría para terminar de quebrar la caña cascada, o sea, la caña que estaba ya casi quebrada, ni apagará el pábilo que humeare. ¿Qué quiere decir? ¿O qué quiere decir? Que a aquella vela que se está a punto de apagar la llama, él no va a terminar apagándola, porque ya está humeando, ¿verdad? Porque ya se va a apagar. No, él le va a ayudar para que continúe dando su luz. Por medio de la verdad, dice, traerá justicia. No se cansará ni desmayará, dice aquí la Escritura, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. En el verso 7, para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos, y de casa de prisión, de las casas de prisión, a los que moran en tiniebla. Eso fue exactamente lo que el Señor hizo con Juan el Bautista. Vino a consolar su corazón, y es lo que el Señor quiere hacer hoy contigo. Quiere consolar tu corazón. En los momentos de flaqueza, en los momentos cuando estamos en una prisión, Él ha venido aquí para libertarte de tu prisión. El Señor tiene las palabras indicadas para libertarnos. Solamente nosotros necesitamos tener un corazón abierto para oír esas palabras y encontrar el conforto y el consuelo que necesitamos. El Señor Jesús libertó a Juan de su prisión, y no hay duda que él no tuvo más en su corazón aquel cargo de conciencia y aquel peso de responsabilidad, sino que él se quedó totalmente tranquilo de que había cumplido su misión en esta tierra, de haber presentado como el heraldo al Mesías en este mundo. ¿Sí? Fue exactamente lo que él hizo. Vean ustedes cómo es importante cuando nosotros nos sometemos y recibimos del Señor esas fuerzas, como en la Escritura en Mateo capítulo 1 verso 12, hablando de Jeconías, fue el rey que aceptó de Jeremías que debía entregarse al rey de Babilonia. Dice que él pasó 37 años preso. Los otros reyes murieron, a uno le sacaron los ojos, pero ese no, ese se quedó ahí preso. Pero dice que después, capítulo 52 de Jeremías, verso 31 al 34, dice que él lo sacó de la prisión y le dio una jubilación para el resto de sus días. Y fue de Jeconías que vino Salatiel, y después vino Zorobabel, aquel nacido en Babilonia, que la descendencia que el Señor escogió para venir a este mundo. De la cárcel el Señor sacó a un hombre que se sometió, que en el propio libro de Jeremías capítulo 24 verso 1 al 7 habla de los higos buenos, tan buenos dice que podían comerse, y el Señor dijo: eso haré yo de aquellos que han ido al cautiverio, yo los regresaré. Y sí, Jeconías regresó, no él, sino sus hijos regresaron. Su hijo vino y él fue el gobernador. El Señor quiere restaurar y sacarnos de la prisión y darnos paz, y no tenemos que pasar 20 años, ni 30 años, ni 37, ni meses. El Señor quiere darnos libertad, pero va a depender de nosotros, de este corazón. Entonces, hasta los propios discípulos
Pasaron momentos difíciles de prisión y ellos fue en la prisión que aprendieron a ver el mover del Señor. Podemos leer juntos como en el libro de los Hechos, capítulo número 4, dice que, vamos ahí conmigo, capítulo 4 de Hechos, verso 1, hablando ellos al pueblo, verso 1, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Ese fruto precioso vino, pero también ellos tuvieron que pagar un precio alto. Fueron a la cárcel, pero han de haber estado gozosos de sufrir en el nombre o por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la causa de Jesús. Leemos también en el capítulo 5, verso 17, dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ahora había una cárcel pública donde ellos estaban y los querían tener ahí para que no continuaran predicando la palabra del Señor. ¿Qué hicieron ellos? Se alarmaron, se confundieron, comenzaron a gritar, comenzaron a quejarse. No, dice aquí en el verso 19, mas un ángel del Señor, vean ustedes, nunca conocerás la fortaleza de Dios hasta que Él te haya sostenido en aguas profundas. Si estamos pasando por momentos difíciles, esas son aguas profundas. Deja que el Señor sea tu fortaleza. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, no tengan miedo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y ya sabemos que después de todo lo que pasó, y dice que enviaron los alguaciles y dijeron: pero ¿cómo hicieron para salir? No sabemos, porque la cárcel estaba totalmente cerrada. Y entonces ellos dijeron exactamente ahí: ¿qué es lo que va a venir a hacer todo esto? Dudaban en qué vendría a parar todo aquello, dice. Y después en el capítulo 12, que infelizmente o tristemente era el tiempo también de la partida de Jacobo, dice verso 1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Era un tiempo de angustia en aquel momento. Y también Pedro estaba preso ahora y había muerto Jacobo, el hermano de Juan, apóstol. Y tal vez el propósito también de Herodes era matar a Pedro. Y ahora aquí está. Dice que en el capítulo número vamos a ver aquí, capítulo 12, verso número 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. ¿Lo iba a sacar para qué? Sabemos, era una noche. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto a dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y entonces dice que lo hirió tocándole en el costado, lo levantó, salió en medio de los soldados, le abrió la puerta de la cárcel, lo llevó hasta la calle donde él ya conocía, y ahí desapareció. Y entonces Pedro se dio cuenta que no era una visión, sino era Dios manifestándose, habiéndolo libertado de la cárcel. Queridos hermanos, Dios puede librarnos de la cárcel. Pablo y Silas pasaron cárceles también, y ahí estaban y no fue nada fácil. Sin embargo, el Señor le abrió las puertas de la cárcel con un terremoto. ¿Pero por qué? Porque ellos estaban cantando y alabando al Señor y dando gracias, porque a pesar del dolor, a pesar de la angustia, sabían que era el Señor que estaba en control de todas las cosas. Así es que Dios está para consolarnos aún en los momentos más difíciles. Juan el Bautista fue consolado. Él no perdió el prumo, no perdió la plomada, de su vida. Él no perdió el sentido
y sin duda Él murió con todas las honras. Imagínense ustedes, la Biblia dice en Lucas capítulo 16, hablando sobre el rico y Lázaro, dice que Lázaro murió, ustedes pueden leer eso en el verso 22, Lázaro murió y vinieron ángeles para llevárselo al seno de Abraham. Si ángeles llegaron para llevarse, no el cuerpo, porque el cuerpo fue sepultado, el alma de Lázaro, ¿no creen ustedes que llegaron ángeles porque la Escritura dice también en Mateo capítulo 14, verso 2, que cuando que decapitaron a Juan, los discípulos llegaron para sepultar su cuerpo? Sin duda, ángeles. Si la Escritura dice, Jesús dijo que no había mayor hombre nacido de mujer como Juan el Bautista, o sea, no hablando de un orgullo, no hablando de una altura del orgullo humano, sino del nivel espiritual en el cual Juan había llegado. Dice, él menciona tres cosas, hablando el Señor de Juan el Bautista, después de que los discípulos se fueron, los discípulos de Juan, él comenzó a elogiar a Juan. Y tres cosas dijo de Juan principalmente. La primera, él es un hombre firme, no es una caña movida por el viento. Otra cosa que dijo, él no tiene interés en las cosas de esta vida, porque los que se visten de vestiduras delicadas en los palacios están, dice. Ustedes no fueron y Juan se vestía de cuero de camello. Sus vestiduras eran rudas, así se dice. Y eran vestiduras simples. Y esa era la forma como él se vestía. Y el tercer punto que él menciona es que él dice que él no era profeta, él era más que profeta. Imagínense, ¿qué significa más que profeta? Es un profeta del cual se había ya anunciado en las Escrituras. Hay profetas que se levantaron como profetas, levantados por el Señor, pero de este ya se había escrito. Por eso dice más que profeta, porque ya se había dicho que ese hombre se levantaría. Imagínense ustedes lo que era Juan el Bautista. ¿Cómo no iban a llegar ángeles? Ustedes dirán, no, esa es una suposición, hermano. Déjenme decírselos. Si ángeles llegaron a llevarse a Lázaro, yo creo que ángeles llegaron a recoger a Juan el Bautista. Y juntamente con ellos, Juan el Bautista fue llevado a los cielos para ser recibido con honra, sí, con honra que da el Señor, y con un corazón humilde y con la convicción en su corazón que él había cumplido su misión. Algo precioso sucede en los corazones. Termino leyéndolos estos versículos que encontramos en el Salmo 79 y en el verso número 11. Llegue delante de ti el gemido de los presos, es lo que hace el Señor. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Y él fue sentenciado a muerte. Y su clamor llegó, su gemido llegó delante del Señor, que a través de Jesús le llegó el consuelo y la preparación para enfrentar aquel momento. Como dice también en el Salmo 102 y versículo número 20. Para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Prácticamente el mismo pasaje. Y leemos también en el Salmo 40, en el verso número 17, que dice así: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Amén. Que el Señor venga a dar el consuelo que ustedes necesitan, porque al igual que Juan el Bautista somos santos para el Señor, y su consuelo, su conforto siempre estará disponible para aquellos que claman a Él, porque el Señor oye a sus prisioneros de esperanza. Señor, gracias por tener un corazón tan generoso, tan lleno de misericordia,
Dice la Escritura que tu misericordia es para 1000 generaciones. Por tanto, Señor, nosotros estamos aquí creyendo de todo corazón que tú estás fortaleciendo la angustia que algunos puedan pasar, la tribulación que cada uno pueda estar viviendo. Tú estás dando consuelo a través de tus palabras y a través de tu espíritu en lo más profundo del ser de cada uno. Que sus almas sean consoladas, que sus corazones sean consolados como fueron consolados los corazones de los hermanos de José después de las palabras que ellos oyeron. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, quien por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En los peligros, en el dolor, a cada paso su protección, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Venga, cantemos al Redentor, quien por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice: yo os colmaré de rica gracia, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, quien por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir.